Buenos días a todos. Estoy encantada de estar en Vitoria, de poder dar un apoyo a la campaña de Euskadi, la campaña de Nico. Y además es que es un placer, porque cuando uno milita en Ciudadanos sabe que puede ir por todos los rincones de España teniendo el mismo discurso. No todos pueden decir lo mismo. Aquí habrá gente de otros partidos que venga a decir cosas que se parecen bastante poco a lo que han defendido otras veces en otras comunidades autónomas. Pero nosotros no cambiamos de discurso y, por tanto, es un placer poder venir a Euskadi, a Cataluña, a Andalucía, a cualquier rincón de España a defender los mismos valores. Y yo creo que hace falta hacerlo, porque durante los últimos años hemos tenido políticos irresponsables que se han dedicado a hacer política a base de enfrentar a bandos, de rojos y azules, y a base de enfrentar a territorios. Y a veces se les llenaba la boca de hablar de España, pero hacían política que lo que hacía es desunir a los españoles. Y eso lo han hecho viejos partidos y resulta que también nuevos partidos han cogido lo peor de la vieja política y se han sumado al carro de enfrentarnos. Pero nosotros estamos convencidos de una cosa, y es que lo que es bueno para una comunidad autónoma de este país también puede ser bueno para el resto de comunidades autónomas. La gente pensará que esto es muy raro. La gente pensará que no, que si es bueno para una comunidad autónoma necesariamente tiene que ser malo para la de al lado. Pero con esa mentalidad la Unión Europea no existiría. Con esa mentalidad no habríamos construido un proyecto común europeo en el que sabemos que puede haber cosas buenas para todos los países que forman la Unión Europea. Además, yo lo he contado muchas veces, pero yo soy una enamorada de la diversidad y la riqueza de este país, porque lo he vivido en primera persona. Mis padres son de Salamanca, de un pueblecito muy pequeño de Salamanca. Se fueron a Jerez de la Frontera a trabajar y allí nací yo y el resto de mis hermanos y he vivido allí pues casi 24 años, 25. Después me fui a Cataluña a trabajar y me siento catalana y estoy felizmente casada con un gironí. O sea que nadie me tiene que explicar que España es diversa, que España es plural. Y por eso estoy en Ciudadanos, porque es un partido que sabe sumar desde la diversidad, porque es un partido que respeta las diferencias, pero que sabe que sumadas podemos multiplicar por un país mejor. Pero yo vengo hoy a hablaros de esperanza. Yo vengo hoy a hablaros de sueños cumplidos, de sueños que parecían imposibles y que hoy son una realidad. Mirad, yo la primera vez que fui a un mitin de Ciudadanos fue en el año 2010. Yo no os tengo que contar, pero era absolutamente escéptica con los políticos y con los partidos políticos. Me senté por el gallinero y empecé a escuchar. Y escuché cosas que en aquella época, que en el año 2010, que no hace tantos años, pero políticamente han cambiado muchas cosas, a mí realmente me sorprendió. Yo vi a Albert Rivera y vi a miembros del equipo hablando de cosas como eliminar aforamientos, que todos los ciudadanos pudiéramos ser iguales ante la justicia. Hablamos de cosas como despolitizar la justicia, que los jueces fueran elegidos por jueces y no por políticos. Se hablaba de transparencia, de abrir las instituciones a la gente. Se hablaba de que los partidos pudieran hacer elecciones primarias. En aquella época, en el año 2010, esto parecía ciencia ficción. Recordemos el año 2010, incluso antes de la mayoría absoluta de Rajoy, y parecía un debate político. Hoy en día, gracias también a la contribución de Ciudadanos, estoy absolutamente convencida, ese debate político que se escuchaba en algunos mítines de Barcelona ha sido una demanda social y hoy en día va a ser una reivindicación legal porque todas estas condiciones han sido incluidas por Ciudadanos en todos los pactos que hemos firmado en todas las capitales y en todas las comunidades autónomas de España. Y lo vamos a seguir haciendo en el Congreso de los Diputados. En aquella época los viejos partidos nos llamaban demagogos por pedir primarias. Nos decían que veníamos a eliminar la política por decir que quitáramos los aforamientos. Hoy es una realidad incluso aceptada por los viejos partidos. Imaginaros lo útil que puede ser votar a un partido que hace que las cosas cambien. Sin gritar, sin enfrentamientos, sino pactando, poniéndolo como condiciones, incluso a partidos que habían dicho que eso en la vida lo podrían hacer. Pero yo me quiero ir incluso más allá del año 2010. Yo quiero viajar al año 2006 en Cataluña. Ciudadanos, como sabéis, entró por primera vez en las instituciones en el año 2006, en el Parlamento de Cataluña. Fue un partido que nació
para hablar de regeneración política. Fue un partido que nació para dar una alternativa a la gente que no quería elegir entre vieja política y partidos nacionalistas. Fue un partido que nació para que la gente no tuviera que elegir entre ser catalán, ser español y ser europeo. Y lo teníamos todo en contra en el año 2006. Ninguna encuesta nos daba dentro. Nadie hablaba de nosotros, no salíamos en las televisiones públicas, no participamos en los debates, no teníamos un duro. Pero contra todo pronóstico, Ciudadanos entró en el Parlamento catalán con 3 diputados. Y no se quedó así la cosa, sino que en las siguientes elecciones volvimos a repetir con 3 diputados. Y en las siguientes fuimos 9. Y en las últimas, en la que tuve la suerte y el honor de representar a mis compañeros, no fuimos 3 ni 9, sino que fuimos 25 diputados defendiendo los valores de Ciudadanos y hoy en día somos los líderes de la oposición en un momento en el que no es fácil, en un momento en el que se necesita personas valientes que den la cara, en un momento en el que los que gobiernan Cataluña dicen que el año que viene vamos a declarar la independencia y que ustedes ya no formarán parte del mismo país que nosotros, ustedes dejarán de ser compatriotas nuestros. Por supuesto, eso es lo que ellos dicen, pero nosotros estamos allí dando el callo, siendo 25 hombres y mujeres valientes, defendiendo un proyecto que tiene sentido en Cataluña, pero que tiene sentido en toda España. Y no solo eso, sino que después del 27 de septiembre entramos en el Congreso de los Diputados por primera vez. Y hoy en día tenemos 32 diputados. Y no solo tenemos 32 diputados que estamos allí de espectadores, no. Estamos en las negociaciones para un Gobierno de España. Estamos debatiendo, estamos marcando lo que puede ser el futuro Gobierno de este país. Por tanto, no hay voto más útil, quizás que el de aquellos valientes que en el año 2006, sin saber si íbamos a entrar, teniéndolo todo en contra, decidieron que querían votar con la cabeza, pero también con el corazón. Y nosotros... Esos valientes del año 2006 han hecho que hoy vuelva a haber en España, después de 30 años, un partido de centro, nuevo y reformista. Un partido que nos asimile a lo que pasa en otros países de Europa. Un partido que sabe dialogar y que lo ha demostrado. Todo el mundo habla de diálogo, todo el mundo dice que hace falta dialogar, pero el único partido que ha demostrado que sabe dialogar, el único partido que dice y que además demuestra que sabe ceder, ese es Ciudadanos. Y no a cambio de sillas, porque aquí no hemos pedido sillas en ningún sitio, sino que hemos pedido reformas. No hay voto más útil que aquel voto que sirve para conseguir cosas buenas para los ciudadanos. Pero si esas personas en el año 2006 se hubieran quedado en casa, si esas personas del año 2006 en Cataluña hubieran preferido votar a lo de siempre, a lo seguro, hoy probablemente no tendríamos 32 diputados en el Congreso, no seríamos líderes de la oposición en Cataluña, ni estaríamos en 12 parlamentos autonómicos de toda España, con 1.500 también concejales en los ayuntamientos. Este partido tiene una cosa, y es que está lleno de personas normales que saben hacer cosas extraordinarias. Y también quiero hacer un recuerdo a todos esos voluntarios, a todos esos militantes que sin pedir nada a cambio, que sin esperar nada para ellos, se han pasado todos estos meses, también en Euskadi, en todos los rincones de España, haciendo carpas, hablando de Ciudadanos, pegando carteles. Así que muchísimas gracias, porque gracias a valientes como vosotros, hoy España tiene un partido limpio, tiene un partido nuevo de centro político español que sin duda va a marcar la política de los próximos años. Así que muchísimas gracias. En Cataluña parecía imposible entrar en el año 2006 y lo conseguimos. En Euskadi no será fácil, pero lo tenemos muchísimo más sencillo y estoy convencida de que vamos a entrar en el Parlamento Vasco. Y el próximo domingo yo quiero que penséis la fuerza que cabe en un voto, todo lo que cabe en una papeleta. Porque yo sigo en este partido y yo milito en este partido porque siento la misma ilusión que sentí la primera vez que voté a Ciudadanos. Yo sigo en este partido porque estoy convencida que luchar por lo que es justo
aunque sea difícil, siempre, siempre vale la pena. Yo sigo en este partido porque sigo confiando en Albert, como la primera vez que le escuché en aquel meeting del año 2010, hablando de cosas que parecían imposibles y que hoy son una exigencia si alguien quiere los votos y el apoyo de Ciudadanos para gobernar. Yo sigo en este partido porque hay un equipo de gente comprometida, de gente valiente, de gente que sabe dar un paso al frente, aunque no sea fácil. Y creo, además, que es un partido y un proyecto que tiene sentido en toda España. Por eso quiero que en el Parlamento vasco, que en Euskadi, también podamos tener esa voz. Y estoy convencida de que Nico puede ser esa voz libre, esa voz limpia, esa voz dialogante que también se necesita, una voz que una a los vascos y que no que los separe, una voz que una a Euskadi y que conecte mejor a Euskadi con el resto de Europa y el resto de España y no que la desconecte, como quieren hacer en otras partes de España. Una voz que defienda unas instituciones cercanas a la ciudadanía, unas instituciones que nos hagan ser y sentirnos orgullosos de nuestros representantes públicos. Sin duda, la primera de muchas voces que tendrán que venir también en Euskadi por parte del proyecto de Ciudadanos. Y lo vuelvo a repetir, en Cataluña parecía imposible y lo conseguimos. En Euskadi no será fácil, pero lo vamos a conseguir, porque estoy segura que habrá miles de personas valientes que el próximo domingo cojan la papeleta naranja, que voten con ilusión, que votan con todas sus fuerzas y que votan sabiendo que a veces de un voto depende el futuro político de todo un país. Muchísimas gracias.